Hola, bienvenidos a la sexta clase del curso de ofimática. Hoy revisaremos la parte final de Microsoft Word. En esta clase examinaremos los comandos de las pestañas Correspondencia, Revisar y Vista. Descárguese el archivo comprimido del aula virtual, pestaña clase 6, y descomprímalo. En la pestaña clase 6 del aula virtual, en la sección Recursos, tiene disponible un archivo comprimido con el nombre Archivos clase 6. Lo descargamos y abrimos la carpeta que lo contiene. Seguidamente lo descomprimimos. Hacemos clic derecho y en las opciones elegimos Extraer aquí. Debe tener instalado el programa WinRAR, WinZip o alguno similar. Revise que en la carpeta se encuentren una carpeta con 30 fotos, un archivo de Excel y 2 archivos de Word. Abrimos el archivo de Excel llamado Base clase 6, que contiene datos de 30 estudiantes. En la columna Foto insertaremos la ubicación de la fotografía de cada uno de ellos. Abrimos la carpeta Fotos clase 6 y copiamos el path o ruta. Podemos copiar en la barra de direcciones. Otra alternativa es hacer clic derecho sobre cualquier foto, elegir propiedades y copiar el texto junto a ubicación. Pegamos la ruta en la celda K2 y agregamos otra barra invertida o backslash en cada división, inclusive al final luego de fotos clase 6. El campo Fotos se actualizará automáticamente. Guardamos y cerramos. Volvemos a la clase. Tenemos 3 tareas e iremos realizándolas cuando encontremos el icono de comentario amarillo. Las 3 tareas deben entregarse en un solo archivo comprimido. Las tareas son: 1. Cree un certificado para cada alumno del archivo base clase 6. Utilice la plantilla respectiva. 2. Cree una credencial para cada alumno del archivo base clase 6. 3. En el archivo macros, cree una macro que permita generar el índice de gráficos mediante un botón y el índice de tablas mediante la combinación Control-Alt-9. Empezamos por la pestaña Correspondencia. La combinación de correspondencia se usa para crear varios documentos a la vez. Estos documentos tienen un diseño, formato, texto y gráficos idénticos. Solo varían secciones específicas del documento que se personalizan. Entre los documentos que Word puede crear con la combinación de correspondencia están cartas, sobres, etiquetas y mensajes de correo. Existen 3 documentos relacionados con el proceso de combinación de correspondencia: la plantilla, el origen de datos y el documento combinado. Para generar una correspondencia, los comandos están agrupados de manera secuencial. En el paso 1 se configura la lista de destinatarios y se elige el tipo de correspondencia a realizar. En el paso 2 se edita la plantilla y se insertan los campos combinados, que son los que cambiarán cuando se realice la correspondencia. En el paso 3 se previsualizan los resultados y se corrige lo necesario. En el paso 4 se combina y finaliza. Se pueden exportar a un archivo o se imprimen las páginas que se requieran. La primera tarea consiste en crear un certificado para cada alumno de la base de datos a partir de una plantilla. Abrimos la carpeta que contiene los archivos descargados y abrimos Plantilla clase 6, que corresponde a un certificado de asistencia con los campos vacíos. Empezamos con el paso 1, elegir los destinatarios. Podemos crear una lista nueva o cargar una base existente como en nuestro caso. Buscamos con la ayuda del explorador el archivo de Excel base clase 6 y lo abrimos.
Elegimos la hoja 1, que es la que contiene los datos, y aceptamos. En editar lista de destinatarios, podemos elegir los alumnos que se van a incluir en la correspondencia. Para el ejemplo, seleccionamos todos. Continuamos con el paso 2. Con la base cargada, se habilita el comando insertar campo combinado. Ahí están las etiquetas de los campos que corresponden a los encabezados de columna del archivo de la base de datos. Insertamos en la plantilla el campo correspondiente. Apellidos, nombres, cédula, código, carrera y grupo. Para visualizar los campos insertados, activamos Resaltar campos de combinación. Cambiamos de formato los campos insertados de ser necesario. Lo hacemos en la pestaña Inicio, Menú Fuente. Seguimos con el paso 3, la previsualización. Elegimos Vista previa de resultados y revisamos cada documento combinado para realizar correcciones si fuese el caso. Si todo está correcto, pasamos al paso final. Se pueden imprimir los documentos, enviarlos por correo, o en la opción Editar documentos individuales, se los guarda en un nuevo archivo. Lo elegimos y se presenta la opción de guardar todos, el archivo actual de previsualización o un rango. Elegimos todos. Y se abre un documento nuevo con los 30 certificados. Para terminar, lo guardamos como documento de Word con el nombre Tarea 1. Como segunda tarea, crearemos una credencial para cada alumno de la base de datos. Haremos una correspondencia basada en etiquetas, dividiendo una página en varias partes. Abrimos un documento nuevo de Word. En la pestaña Correspondencia nos dirigimos a Iniciar combinación de correspondencia y seleccionamos Etiquetas. Creamos una nueva etiqueta y cambiamos los parámetros para dividir una página de tamaño A4 en 8 partes. En la regla horizontal y vertical se muestran las marcas de las divisiones. Para desplegar las líneas guía, se activa Ver cuadrículas en la pestaña Presentación. La primera etiqueta tiene la función de plantilla, y en ella editamos el diseño de las credenciales. Insertamos un logotipo y los títulos. Para los campos combinados, cargamos nuevamente la base de datos de Excel. Insertamos los campos combinados, nombres, apellidos y carrera en el lugar adecuado.
Aplicamos atributos al texto. En la pestaña Correspondencia, seleccionamos Actualizar etiquetas para replicar los cambios de la plantilla en las demás. En cada credencial insertaremos una fotografía diferente para cada estudiante. Nos ubicamos con el cursor en la posición deseada y nos dirigimos a la pestaña Insertar. Luego seleccionamos Elementos rápidos y elegimos Campo. En la lista buscamos Include Picture y aceptamos. Para editar el código del campo, se puede presionar Shift F9 o con clic derecho elegir la opción Activar o desactivar códigos de campo. Para actualizar el código y aceptarlo, se puede presionar la tecla F9 o también se puede agregar a la cinta de opciones del comando Actualizar. Incluimos el comando Actualizar en la pestaña Correspondencia. Seleccionamos el código y verificamos su funcionamiento. Activamos la edición. Agregamos 2 veces comillas antes del signo backslash. En medio de las comillas, insertamos el campo combinado foto. Aceptamos los cambios con F9 o con el comando actualizar. Aparece la primera imagen. Cambiamos su tamaño y alineación para ajustarlo a la credencial. Actualizamos las etiquetas y como puede verse, todas tienen la misma imagen. No se preocupe, las actualizaremos al final. Al realizar la vista previa, comprobamos que los nombres cambien. Generamos el documento combinado con la opción Editar documentos individuales. Incluimos todas las credenciales. Para actualizar las fotografías, seleccionamos todo el contenido con el mouse o presionando Control E. Aceptamos los cambios con F9 o con el comando Actualizar. Finalmente, lo guardamos como documento de Word con el nombre Tarea 2. La siguiente pestaña es Revisar, donde tenemos herramientas para la corrección y mejoramiento de la redacción de un texto. En el primer bloque están ortografía y gramática, sinónimos y contar palabras. Con ortografía y gramática se realizan correcciones en base a un diccionario establecido. Los errores ortográficos se señalan en rojo y los gramaticales en azul. La herramienta busca los errores y sugiere posibles cambios. Se los puede aceptar o rechazar. Con sinónimos se buscan palabras con el mismo significado para evitar la retórica. Se selecciona la palabra deseada y las opciones se despliegan en una lista. Con contar palabras se pueden contar palabras, caracteres, párrafos, líneas de un texto seleccionado. A continuación están búsqueda inteligente, traducir e idioma. Con búsqueda inteligente se busca en Internet información adicional de un texto seleccionado, como definiciones, imágenes, etc. Con traducir se cambian palabras o frases de texto a otros idiomas, utilizando servicios en línea. Con idioma se elige el diccionario a utilizar predeterminadamente. Por ejemplo, si usted redacta un texto en otro idioma, se recomienda cambiarlo para que el corrector ortográfico
no confunda las nuevas palabras con errores. Las siguientes herramientas facilitan el seguimiento de las actualizaciones de un documento. Se pueden agregar comentarios, visualizar los cambios realizados, aceptarlos o rechazarlos, comparar versiones de un mismo documento y protegerlo. Con comentarios se introducen sugerencias sobre un texto específico. Es visible también el usuario que lo insertó. Esto es útil cuando se tienen diferentes lectores y cada uno introduce sus comentarios. Al activar control de cambios, se evidencian acciones en el texto como agregar, reemplazar, eliminar o mover. Se puede elegir el modo de visualización de los cambios. O elegir qué marcas mostrar. También es posible desplegar el panel de revisiones en modo horizontal o vertical. Los cambios se pueden aceptar o rechazar. Con comparar, se pueden abrir dos versiones de un mismo documento e ir verificando los cambios entre ellos. Para limitar la edición, se lo puede proteger con restricción de edición. Se eligen los permisos y se añade una contraseña. La última pestaña es Vista. Revisaremos los menús Vistas, Mostrar y Zoom. En Vistas podemos cambiar la presentación del documento. El modo predeterminado es Diseño de impresión. En modo Lectura se ocultan los menús para optimizar el espacio y facilitar la lectura. En Diseño Web se muestra el aspecto que tendría el documento si se lo vería en un navegador. En Esquema se muestra el texto en forma modular, con viñetas que permiten cambiar de ubicación cada párrafo. En Borrador se muestra el texto simple. En el menú Mostrar se pueden desplegar u ocultar las reglas superior y lateral, las líneas de cuadrícula y el panel de navegación. En el menú de Zoom se aleja o acerca el documento desde diferentes perspectivas. Se puede elegir un porcentaje, ajustar la página al tamaño real, visualizar una página o varias a la vez de manera horizontal. También extender el contenido hasta el ancho máximo. En el menú Ventana se puede cambiar la forma de navegar sobre un documento. Nueva ventana duplica el documento. Los cambios se actualizan en ambas ventanas. Con división se divide el documento sobre sí mismo para visualizar dos secciones al mismo tiempo. Para desactivarlo, se presiona sobre el mismo botón
que esta vez ha cambiado de nombre a quitar división. También están los comandos ver en paralelo, que muestra dos documentos verticalmente. Con desplazamiento sincrónico, se desplaza dos documentos al mismo tiempo. En restablecer posición de la ventana, podemos conmutar la posición de dos documentos verticales. Y en cambiar ventanas, se elige una ventana de Microsoft Word abierta para activarla. El último menú de la pestaña Vista es Macros. Una macro es una serie de comandos e instrucciones que se agrupan en forma conjunta para completar una tarea de forma automática. Se la puede ejecutar mediante un botón nuevo que se agrega al menú de acceso rápido, o mediante una combinación de teclas. Como tarea 3, en el archivo macros.docx, cree una macro que permita generar el índice de gráficos mediante un botón, y el índice de tablas mediante la combinación Control-Alt-9. Abrimos el archivo macros que se encuentra en la carpeta que descargamos. En este documento tenemos varios elementos. Entre los que nos interesan están 4 gráficos y 3 tablas. Previo a la creación de los índices, agregamos la descripción. Para los gráficos utilizamos el rótulo Ilustraciones. El cambio de formato y edición de los rótulos se explicó en la clase anterior. Para los cuadros de datos usamos el rótulo Tablas. Agregamos un espacio al inicio del documento para insertar en ese lugar los índices. Para la macro de botón, en la pestaña Vista vamos a Macros, Grabar macro. Le damos un nombre y elegimos botón. Se genera un archivo donde se grabarán las instrucciones. Lo seleccionamos y lo agregamos a la barra de acceso rápido. Cambiamos de nombre y de icono. Desde el momento en que aceptemos, se grabarán todos los cambios que realicemos. Hay que ser muy metódicos y seguir una secuencia lógica para evitar errores. El cursor cambia a modo grabación. Se inserta la tabla de ilustraciones, se elige el rótulo adecuado y se acepta. Para terminar, nuevamente vamos a Vista, Macros, Detener grabación. También podemos hacerlo con el botón Detener en la barra de estado. Probamos el funcionamiento con el botón que se agregó en la barra de acceso rápido. Para la macro de teclado seguimos un proceso similar. En la pestaña Vista vamos a Macros, Grabar macro. Le damos un nombre y elegimos teclado. En el espacio Nueva tecla de método abreviado, presionamos desde el teclado la combinación que queremos utilizar. Como ejemplo, presiono Control-C. Como es una combinación utilizada por el sistema, aparece un mensaje que ya está siendo usada. Para nuestro ejemplo, presionamos Control-Alt-9. Verificamos que no esté asignada. En caso de estarlo, elegimos una nueva combinación. Presionamos Asignar y Cerrar. Empieza la grabación. Insertamos la tabla de ilustraciones. Se elige el rótulo adecuado y se acepta. Detenemos la grabación. Comprobamos el funcionamiento presionando Control-Alt-9.
Finalmente guardamos con el nombre tarea 3 y con tipo documento habilitado con macros de Word. Presentamos un resumen para la creación de macros. En vista elegimos macros, grabar macro, seleccionamos botón o teclado, realizamos la secuencia de acciones deseadas, detenemos la grabación en la barra de estado o en vista macros detener grabación y ejecutamos la macro. Cada actividad debe entregarse en un documento individual. Guarde las tareas 1 y 2 en formato docx y la tarea 3 en formato docm. Los nombres son tarea 1, 2 y 3 respectivamente. Comprima las 3 tareas en un solo archivo con su nombre y apellido. Si recibió la clase asincrónica, guarde las tareas en el buzón respectivo en la pestaña Tareas pendientes. Con estas indicaciones terminamos la clase. Adiós.